En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Señor presidente, ha llegado a la Secretaría de la Comisión un documento de la ANESCO, Gremio de la Eficiencia Energética, mediante la cual manifiestan a esta instancia la urgencia de aprobar el proyecto de ley de eficiencia energética que acabamos de estudiar a continuación, ya que las normas e instrumentos que se disponen serán una contribución fundamental para la recuperación económica sostenible, necesidad imperiosa en la etapa post-crisis sanitaria. Eso es todo, su señoría. Gracias, secretario. Le vamos a dar la palabra al ministro para que pueda hacer la exposición del proyecto y después lo conversamos. Yo solamente a los senadores, la senadora Proboste y al senador Elizalde, si se suma Alejandro García, voy a pedirle que presida él por un instante porque tengo un tema que resolver, así que, pero voy a estar conectado con lo que está pasando en la comisión. ¿Ya? Ministro. Presidente, pero la idea es que podamos comenzar a votarlo hoy día, ¿verdad? Sí, esa es la idea. ¿Por qué no colocamos el comparado al tiro en la pantalla? Me propongo. ¿Secretario lo tiene? Sí, leo compartir, por favor. Gracias. Presidente. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, buenas tardes a senadora Proboste y a los senadores. Secretario, gusto de estar otra vez en la comisión. Nosotros preparamos una presentación breve que resume las modificaciones que se hicieron en la Cámara en el segundo trámite. Pero si la comisión estima que es más fácil hacerlo con el comparado, lo podemos hacer así también, pero no sé si facilita la... ¿Qué opina usted, señor? Yo creo que es más fácil la comprensión de las modificaciones, si que lo tienen bien los senadores y senadoras. Aunque claro, la senadora tiene Proboste Proboste tiene razón que si hacemos la presentación, después vamos a tener que volver al comparado a votar, ¿no es así? Así sería, por eso... Así ya hemos estudiado el comparado ya, en realidad. Okay, yo que íbamos a votar, pero bueno... Vamos por el comparado. Tomemos la recomendación de la senadora Proboste y eso puede ser más eficiente. Ok, ministro. Secretario. Señor presidente, como ustedes pueden ver en esta página, estamos en tercer trámite constitucional. La Cámara de Diputados ha efectuado algunas modificaciones al texto aprobado por nosotros en su oportunidad. Estas modificaciones son las que figuran en la tabla de la derecha y son al artículo primero para incorporar los siguientes incisos segundo y tercero nuevos, pasando a los actuales incisos quinto a ser respectivamente cuarto, quinto, sexto y séptimo. El tenor de las modificaciones son las siguientes, de los nuevos incisos. Adicionalmente, el plan establecerá metas de eficiencia energética para los consumidores con capacidad de gestión de energía referidos en el artículo segundo. Las metas podrán ser diferenciadas según sector, nivel de consumo de energía u otras variables que determine el Ministerio de Energía. Con al menos 6 meses de antelación a que se dicte el plan respectivo, cada ministerio que cuente con normativa asociada a eficiencia energética deberá revisar las materias tales como los estándares mínimos de eficiencia energética, los estándares de rendimiento vehicular y los estándares de edificación, emitiendo un informe sobre propuestas de actualización normativa. Estos informes deberán ser remitidos por los demás ministerios respectivos al Ministerio de Energía y serán publicados en su sitio web. Presidente. Ministro. Quizás explicar brevemente el propósito de esas modificaciones. El primer inciso que leyó el secretario lo que busca básicamente es decir que el plan establecerá metas, ¿no? Porque la redacción anterior que salió del Senado decía que podrá establecer metas. Entonces ahora se hace más exigente en el fondo de la ley porque el plan va a tener que establecer esas metas de reducción de consumo para los grandes consumidores. Y el segundo inciso lo que hace es que en el fondo estamos ampliando un poco el alcance de la ley de eficiencia energética en el sentido de que estamos obligando a todos los ministerios
bajo cuyo legislación, digamos, hayan normativas que tengan efecto, puedan tener efecto en la eficiencia energética, que revisen esa normativa periódicamente. Pero ambas van en la dirección, una de explicitar que tienen que haber metas para los grandes consumidores en el plan, y otro de ampliar el alcance de esta ley a normativa más allá de la directamente dependiente del Ministerio de Energía. ¿Alguna duda, los señores senadores y señora senadora? No, ninguna. ¿No? Si quiere, votamos. Ok. Secretario, en votación. Senadora Proboste. A favor. Senador Elizalde. A favor. Señor presidente. A favor. Esta primera modificación, las del artículo primero, fueron aprobadas 3-0. A continuación, Gracias, corresponde ver en el comparado las modificaciones al artículo segundo. Estas son del siguiente tenor. En el inciso primero, ha reemplazado, en el inciso primero, ha reemplazado la frase todas aquellas empresas que hayan tenido durante el año calendario anterior un consumo energético total para uso final o superior a los 50 teracalorías por otra del siguiente tenor. El ministro de Energía, mediante decreto supremo expedido bajo la fórmula por orden del presidente de la República, establecerá cuatrienalmente los criterios para determinar las empresas que. 2. Ha incorporado después del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración. Dicho decreto no podrá incluir a aquellas empresas que, de acuerdo al artículo segundo de la ley 20.416, tengan la calidad de empresas de menor tamaño. Al inciso segundo nuevo, ha incorporado a continuación un inciso segundo nuevo del siguiente tenor. Sin perjuicio del señalado del inciso anterior, todas aquellas empresas que hayan tenido durante el año calendario anterior un consumo energético total para uso final igual o superior a 50 teracalorías deberán reportar anualmente al Ministerio de Energía sus consumos por uso de energía y su intensidad energética del año calendario anterior. El inciso segundo ha pasado a ser, como consecuencia de esta modificación que se propone, pasa a ser tercero enmendado del siguiente modo. Primero, ha reemplazado el algoritmo 100 por 50. 2. Ha suprimido la siguiente frase, o aquellas que tengan a lo menos una instalación, obra o faena con consumo energético para uso final anual igual o superior a 50 teracalorías. En el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, lo modifica de la siguiente manera. Primero, sustituye la palabra se por la expresión el Ministerio de Energía. 2. Intercala entre la palabra considerará y la expresión un solo CCGE la frase a una o más empresas como. Y tercero, ha reemplazado la expresión realizar tal declaración por la frase resolver las discrepancias que surjan a este respecto. A su vez, en el inciso cuarto de este artículo segundo, que ha pasado a ser quinto, ha efectuado las siguientes propuestas de modificación. 1. Ha reemplazado la primera oración la palabra segundo por tercero. 2. Ha intercalado entre la frase al menos un 80% de su consumo energético total y el punto y seguido lo siguiente, el cual deberá mantener vigente mientras sea considerado CCGE o por un año desde que pierda tal calidad. 3. Ha sustituido la oración los CGE podrán ser sistemas independientes o podrán integrarse en algún otro sistema de gestión que tenga la empresa por la siguiente. Los SGE podrán ser sistemas integrados o no a algún otro sistema de gestión que mantenga la empresa. Cuarto, ha reemplazado la frase una política interna, planes, metas e indicadores de eficiencia energética, un equipo, por una política energética interna, objetivos, metas, planes de acción e indicadores de desempeño energético, un gestor energético. 5. Ha eliminado la frase encargado de la gestión de energía y ha sustituido el punto y coma que le sigue por una coma. A continuación, en el inciso quinto de este artículo segundo que estamos viendo, que ha pasado a ser sexto, propone las siguientes enmiendas. 1. Reemplazar la palabra obtención por certificación y sustituir la frase o la institución que lo reemplace por o su equivalente internacional. En el inciso séptimo, que ha pasado a ser octavo, intercala entre la frase
en los casos en que se opte por una norma chilena y la coma que le sigue, la frase o su equivalente internacional, que esté en concordancia con lo que está proponiendo anteriormente. El inciso octavo, que pasado a ser noveno, intercala entre las palabras externas y hasta el vocablo independiente. Los incisos noveno y siguientes se modifican correlativamente a ser décimo, undécimo y duodécimos sin modificaciones. Eso es todo, la modificación en cuanto al artículo segundo, señor presidente. Señores senadores. Gracias, secretario. Le damos la palabra al ministro. Si tiene algo que Gracias, decir. presidente. A ver, en esencia lo que estamos haciendo aquí, quizás una recapitulación breve, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es que los grandes consumidores, y vamos a hablar de cuáles caen en esa categoría, tienen que reportar sus consumos primero, y algunos tienen además que presentar planes de gestión de energía, que no se llaman así, se llaman sistemas de gestión de energía, ¿ok? Entonces, y voy a comparar lo que había salido del Senado en el primer trámite con la redacción actual, ¿bien? En lo que aprobamos en el primer trámite, tenían que reportar sus consumos de energía todos los consumidores con consumos superiores a 50 terawatts de energía al año. Eso se mantiene. Todos los que tengan más de 50 van a tener la obligación de reportar. Lo que se hace es que se incorpora además la posibilidad de que el Ministerio defina consumidores de menos de 50 terawatts que también tengan que cumplir la obligación de reportar, pero siempre resguardando que en esa categoría no hayan empresas que sean de tamaño medio, digamos, o sea, que solamente sean empresas de gran tamaño, para no imponerle esa carga a las pymes, digamos. Y después, respecto de la obligación de presentar estos sistemas de gestión de energía, antes era de un consumo de 100 terawatts hacia arriba, y ahora se está bajando ese umbral a 50. Entonces, ambas van en el sentido de hacer más exigente el cumplimiento de la ley, ampliar el universo de compañías que van a tener que reportar y gestionar su energía, pero resguardando que esto no afecte a las pymes, ¿de acuerdo? Después hay algunas modificaciones que son más bien formales. Hay una modificación que permite que la SEC pueda resolver discrepancias que puedan tener las empresas en materia de los planes de los sistemas de gestión de energía. Y yo le diría, déjenme ver si hay alguna otra que sea más de fondo. Hay un tema que tiene que ver con los fraccionamientos, presidente, que es las compañías pueden argumentar que no están sobre el umbral porque los distintos consumos que tienen los tienen asociados a distintos RUT, por ejemplo, o a distintos empalmes. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos precisando esa atribución del Ministerio para asegurarse que no se burle la norma por la vía del fraccionamiento. Y el resto yo le diría, hay una referencia a equivalentes internacionales, y esto es porque las normas internacionales, las ISO, que están asociadas al tema de eficiencia energética, en general en Chile van siguiendo la norma internacional, pero esa actualización de la norma chilena a las mejoras de los estándares internacionales a veces toma tiempo, entonces se posibilita la opción de hacer referencia a la norma internacional cuando la chilena no se ha actualizado a la velocidad que se hizo en los mercados internacionales. Y después hay una mención también, hay un rol, si se acuerdan de los auditores, ¿no es cierto? Que son auditorías externas, y se precisa con la palabra independiente para asegurarnos de que externo sea de verdad independiente y no pueda ser alguien relacionado a la propia compañía que está siendo auditada. Yo le diría que esos son, en resumen, las modificaciones de fondo que hay en este artículo. Presidente. Senador. Sí, tal vez el ministro se pueda referir también a la eliminación, si usted sube la presentación, la eliminación de el responsable encargado comunal de la comuna. Ahí, el encargado de gestión de energía.
Así que pudiera referirse el ministro a la eliminación de esta frase, el encargado de gestión de energía, es decir, hoy día cómo se va a gestionar si no va a haber un encargado. Ministro, a la pregunta de la senadora, ¿puede responder? Sí, presidente, espérame, que estoy buscando la redacción para encontrarla. Espérame. Acá. Un gestor energético que está puesto ya, la excepción que me incluye. Sí, yo creo que es un tema simplemente de redacción, ¿ah? Porque la redacción como queda menciona, o sea, se elimina la frase encargado de la gestión de energía, pero si usted se fija en la inserción que se hace, se incorpora. ¿Podemos moverlo un poco hacia abajo? Secretario, por favor. ¿La 4? La última parte de la 4. No, perdón, en la última parte... Si pudiera leer cómo queda ese inciso. Claro, pero sí, podemos hacerlo, pero si usted se fija en el 4, se hace mención, porque dice, se ha reemplazado la frase, y hay una entre comillas, y después por, y en esa numeración que dice, que viene a continuación, se incorpora... Tal vez, ministro, si puede leer todo el inciso, ¿cómo quedaría? Ya, espérame. El inciso quedaría de la siguiente forma. Los CCGE deberán implementar en el plazo de 12 meses desde la publicación a que se refiere el inciso tercero, uno más sistemas de gestión de energía en adelante CGE que cubran al menos un 80% de su consumo energético, el cual deberá mantener vigente mientras sea considerado... Energético total, de su consumo energético total. Su consumo energético total, Sí, el cual deberá mantener vigente mientras sea considerado CCGE o por un año desde que pierda tal calidad. Los SGE podrán ser sistemas integrados o no a algún otro sistema de gestión que mantenga la empresa. No, debiera ser los SGE, podrán ser sistemas independientes. No, eso fue modificado. Eso está siendo modificado, senadora. Sustituyeron la oración, ya. Los SGE podrán ser sistemas integrados. Los SGE podrán ser sistemas integrados. En el punto 3 de las modificaciones viene sustituido. Los SGE podrán ser sistemas integrados o no a algún otro sistema de gestión que mantenga la empresa. Los SGE deberán contar por lo menos con una política energética, esto también fue modificado, una política energética interna, objetivos, metas, planes de acción e indicadores de desempeño energético, un gestor energético. ¿Pero cómo podrán ser integrados, dijo? No, pero a ver, hablemos de lo de integrado un minuto. Eso se refiere a lo siguiente. Las compañías tienen sistemas de gestión internos, por ejemplo, de gestión de riesgos, ¿no es cierto? Que tienen una serie de procedimientos, tienen una persona encargada de gestionarlo, procedimientos de monitoreo, manuales, periodicidad con la que se revisa, por ejemplo, los temas de seguridad interna, y en general están asociados a alguna norma internacional, a la ISO, no sé, 20001, 2001. Lo que dice esa oración, cuando dice que los sistemas de gestión de energía podrán ser sistemas integrados o no a algún otro sistema de gestión que mantenga la empresa, se refiere a eso. O sea, podría, por ejemplo, una empresa por su tamaño decir, la persona encargada de hacer la gestión de energía puede ser la misma persona encargada de hacer la gestión de riesgos, por ejemplo. Y las reuniones de monitoreo del avance de ambos sistemas de gestión pueden ser comunes. A eso se refiere con que está integrado o no. ¿De acuerdo? Y después lo que dice es que los sistemas de gestión energética de energía deberán contar a lo menos con una política energética interna, objetivos, metas, planes de acción e indicadores de desempeño energético, y a continuación dice un gestor energético no necesariamente exclusivo. Y ahí se recoge lo que se modificaba después. Entonces simplemente se cambia en el orden en el que queda mencionado en la frase. A su pregunta original, senadora, de por qué se había eliminado encargado de la gestión de energía. No se elimina, sino que queda antes en la enumeración, simplemente. ¿Ahora está ok con la respuesta?
Yo le preguntaría, presidente, a la Secretaría si es que, como estaba la Secretaría haciendo la lectura, si es que queda efectivamente bien, desde el punto de vista de la técnica legislativa, bien resuelta la preocupación. Secretario. Al secretario, sobre todo, la última frase de inciso. La última frase de inciso. Si me permite un segundo, senadora, porque tengo que armarlo de nuevo, aquí estoy con los papeles. Sí, estarían concordantes, senadora. Sí, está cambiando la forma ahí, pero estaría concordante. Y tal como dice también el señor ministro, más a continuación vamos a ver que viene una norma sobre sistemas integrados también. Estaría bien, creo. Es una ecuación más bien de ubicación en el texto. Si ustedes se fijan, el mismo comparado tenemos marcado las partes negras, lo que se va modificando, y ahí ustedes van a darse cuenta de que se está cambiando ahí. Está haciendo modificaciones dentro del mismo texto. Si quieren, le doy una última lectura, senadora. Por favor, secretario. ¿Estaría bien? No, por favor, el presidente. No, lo hago por usted, senadora. Si denle una a mí lectura final. A mí me quedó claro, presidente. Entonces estaríamos, las modificaciones se votarían en bloque, señores senadores, al artículo 2. Una consulta antes, por favor. Senador García. Senadora Proboste. Perdón. El senador García está pidiendo la palabra, secretario. Senador. Adelante. Sí, en primer lugar, darle las explicaciones que entró un poquito tarde. Estábamos en Comisión de Transporte despachando una ley muy importante y la logramos despachar hoy día en todo lo que es el tema de conectividad y tener Internet como servicio público. Así que es una buena noticia. Esperemos que lo veamos pronto en la sala. Saludar al ministro, saludar a la senadora, a los senadores, a nuestro secretario y a todo el equipo de trabajo. Yo quiero hacer 2 consultas respecto a lo que escuché. ¿Qué significa en la práctica bajar de 100 a 50 teracalorías? En segundo lugar, respecto al fraccionamiento. Lo que ocurre es que, por ejemplo, hay empresas que trabajan y tienen en cierta época del año un gran consumo y en otras no. Pueden ser, inclusive hasta los APR, que hay, depende en el verano, pueden consumir más agua que en invierno. Me gustaría una explicación. Y respecto no sé si el artículo 2 no lo han visto todavía, una consulta, secretario. Señor senador, lo que usted estaba refiriendo ya fue, el artículo 2 íbamos a empezar a votar, el artículo 1 ya fue votado. Ya, no, respecto a entonces estoy bien. La primera, lo primero estamos de acuerdo. Sí, el tema es en cuanto a esa consulta respecto a los grandes consumidores, ¿qué significa en la práctica bajar de 100 a 50? Me gustaría un ejemplo al respecto. Ministro. Sí. En la práctica, senador, implica que la lista de compañías con mayor consumo, cuando el umbral era 100, eran alrededor de 130 compañías, y nuestra estimación es que al ampliar el universo a 50, Max, vamos a pasar de 130... Estoy en sesión, te llamo apenas termine. Vamos a pasar de 130 a casi alrededor de 180 compañías. Pero como el consumo, obviamente, por compañía, a la medida que corremos la lista se achica, el monto de energía no crece, no se duplica, ¿no es cierto? Sino que tiene un aumento más bien menor, porque las compañías más grandes, que son en general compañías de celulosa o de minería, por ejemplo, o aerolíneas, compañías grandes de transporte, tienen consumos muy altos, ¿no? Entonces, en resumen, pasamos de aproximadamente 130 compañías a aproximadamente 180 compañías, ¿no? Al pasar de 50 a 100.
Respecto del consumo y la pregunta respecto a la estacionalidad que tienen algunos sectores, entre ellos el sector agrícola, eso está bien salvado, estimamos nosotros, porque estos son consumos anuales. Por lo tanto, la estacionalidad entre meses del año aplaca ese efecto, ¿no es cierto? Porque son consumos anuales. Y respecto al fraccionamiento, lo que principalmente buscamos es evitar que compañías, no sé, una cadena de retail muy grande, que puede tener varios routes, pueda eximirse de tener un sistema de gestión de energía, porque cada uno de sus locales, por ejemplo, está debajo del umbral, pero como compañía efectivamente un gran consumidor y debiera tener ese sistema. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda más? Sí, yo creo senador que, gracias, mira, yo creo que es importante que claro y que un poco se explique por qué se cambió la definición de consumidores con capacidad de gestión energética de la superintendencia al ministerio. Un poco para tener la claridad de cuál fue el criterio. Ministro. Estoy buscando el texto específico, presidente. Si me da un segundo. Sí, lo esperamos, ministro. Presidente. Está en el artículo 2 al final. Sí. La modificación lo que busca es que, en vez de que sean las compañías las que determinen sus consumos para efectos de definir fraccionamiento, lo haga el ministerio, lo que creemos que tiene más sentido, porque es independiente, no tiene un sentido, desde luego, distinto que velar por el cumplimiento de la ley, pero le dejamos a las compañías la posibilidad de recurrir a la SEC si tuvieran alguna discrepancia, ¿no? Pero en el fondo es para evitar que sean las propias compañías las que autorreporten y por esa vía puedan eventualmente burlar la obligación de reportar. No, a mí me parece bien en todo caso, si era para que quede claro, estamos. Sí. ¿Alguna otra consulta o si no para pedirle al secretario que votemos? En votación, secretario. Presidente, si me permite, ya que están el senador Girardi y el senador García Huidobro que se han incorporado, si les parece y lo estiman pertinente, se podría reabrir la votación del artículo primero para agregar los votos, si su señoría lo estima pertinente. Sí, estamos de acuerdo. Ok, Y yo entonces voto a favor. Romero, A favor. Aprobado 5-0. Gracias. A continuación corresponde votar el artículo segundo con las modificaciones ya leídas, con las explicaciones dadas. Senadora Proboste. Favor. Senador Girardi. Favor. Senador García Huidobro. A favor. Senador Elizalde. Favor. Presidente. A favor. Las modificaciones al artículo segundo han sido aprobadas por unanimidad, 5-0. A continuación corresponde ver las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al artículo tercero. En el inciso segundo, en primer lugar, suprime la frase calificados como obra nueva al tenor de lo prescrito por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza o la norma que la reemplace. 2. Ha incorporado después del punto y seguido que sucede a la expresión obras municipales respectivas, que aparece marcado en el comparado, su señoría, está subrayado, la siguiente oración. Para tales efectos, el director de obras deberá dejar constancia en el permiso de edificación que el proyecto está sujeto a esta obligación. En el inciso quinto, a su vez, ha intercalado entre los términos deberán contar con una y el vocablo calificación las palabras precalificación. Está agregando aquí
aparte de una calificación, una precalificación, agregó la Cámara de Diputados. Y 2, ha incorporado luego de la coma que sigue a la palabra energética la expresión según corresponda. Esas son todas las modificaciones al artículo 3º, vuestras señorías. Gracias, secretario. ¿Estamos de acuerdo, Martín? ¿Cierto? Presidente, a ver, aquí el objetivo es, tenemos dos, o sea, se busca cumplir dos objetivos. Lo primero es que el director de obras de la Dirección de Obras Municipales, cuando alguien que quiera desarrollar un proyecto va a obtener su permiso de edificación, en esa instancia el director de obras le establezca claramente en el permiso si tiene que cumplir o no con la obligación de obtener la certificación. ¿De acuerdo? De manera tal de que no haya incertidumbre una vez que uno partió el proceso de desarrollo de un proyecto, ¿no? Ahora, este artículo hay que leerlo en conjunto con el artículo 3º transitorio. En el artículo 3º transitorio se especifica qué es lo que se entenderá por proyecto nuevo para efectos de esta ley. Porque acuérdense que lo que estamos diciendo aquí es que todos los proyectos nuevos van a tener que obtener esta calificación energética. Y en el artículo 3º transitorio se define qué es lo que se entenderá para efectos de esta ley como proyecto nuevo, ¿ya? Y podemos, me imagino, leerlo cuando lleguemos a esa etapa de la votación, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un poco el objetivo, que cuando yo voy a desarrollar un proyecto nuevo, el director de obra, al entregarme el permiso de edificación, me va a decir claramente si tengo que obtener esa certificación o no. Y la mención que se hace a la precalificación tiene el siguiente sentido. Hay algunos proyectos inmobiliarios, digamos, que se ponen en el mercado, se empiezan a comercializar antes de ser construidos. Hay ventas en blanco, ventas en verde, ¿sí? Y la calificación se entrega, la calificación definitiva, digamos, se entrega solamente después que los proyectos están construidos, por cuanto tiene que haber una verificación física del certificador de que las instalaciones que se construyeron cumplen con los estándares. Y mal podrían entregar esa certificación definitiva con un proyecto que aún no se construye. Entonces, esta precalificación busca cumplir ese propósito. Dice, señor, si usted construye de acuerdo a los planos que me entregó, con esas especificaciones, este proyecto va a tener esta calificación, ¿no es cierto? Entonces el inmobiliario va a poder comercializar con esa precalificación, pero después se deberá verificar concretamente que se construyó de acuerdo a los planes, los planos y especificaciones con los que se obtuvo la precalificación. Esos son los objetivos del cambio. Se ofrece la palabra a los señores senadores y senadoras. Secretario. En votación. ¿Sí? Yo quiero hacer algunas consultas respecto al artículo 2. Y en ese sentido, los ajustes que hizo la Cámara de Diputados respecto de los plazos, me gustaría consultárselo al ministro, porque son distintos a los que hicimos nosotros. Entonces me gustaría saber qué efecto tiene para ello. Y lo otro respecto de dejar aclarado en la historia de la ley que esto afecta a todo lo que son los proyectos habitacionales nuevos, no los antiguos, y que deja la posibilidad de certificarse a una vivienda antigua o a una construcción antigua en forma voluntaria. Me gustaría que quedara lo más aclarado posible para no tener dudas respecto a la historia de la ley a futuro. Si es posible, señor ministro. Sí, presidente, con su permiso. A ver, respecto aquí el objetivo es, o sea, las viviendas antiguas no tienen la obligación de obtener una certificación. O sea, una persona que tiene su casa ya construida no tiene la obligación de obtener una certificación energética, ¿no? Sí tiene la opción, por ejemplo, si alguien tuviera una casa y por alguna razón la quiere vender y cree que para efectos de que tenga mejor éxito comercial, digamos, ese proceso de venta,
sería bueno tener una certificación, puede voluntariamente, si así lo quiere, obtener esa calificación energética. Ahora, pero es optativo. Pero para las viviendas nuevas, sí es obligatorio obtener esa calificación. Ahora, para las viviendas nuevas que van a comercializar las inmobiliarias y las constructoras. Entonces, si yo tengo un sitio, por ejemplo, y voy a construirme mi casa, no tengo la obligación de obtener una calificación. Si yo, en cambio, compro un terreno y quiero construir 5 casas para comercializarla a través de una inmobiliaria, entonces ahí sí tengo que cumplir con el requisito de hacer una calificación, ¿no? Y el artículo 3º, de alguna manera, precisa además que el transitorio, qué es lo que es esa edificación nueva, ¿no? Hace una definición específica para efectos de aplicación de esta ley, porque la definición general que tiene la Ley General de Urbanismo y Construcciones no es muy clara para efectos de este propósito que queremos cumplir acá. Y los cambios respecto de los plazos, senador, los plazos en general se mantienen, hay algunos que son en el margen más exigentes, pero hay algunas, cuando uno compara la versión anterior con esta, en algunos casos los guarismos pueden generar confusión, por cuanto en la versión original los plazos estaban siempre contados desde la promulgación de la ley, y ahora en algunos casos se mantiene el plazo total, pero se hace referencia a X meses, por ejemplo, desde la entrada en vigencia del reglamento, pero se da un plazo para promulgar el reglamento. Y ambos plazos sumados son consistentes al plazo que estaba contado en la ley, en la redacción original, desde la promulgación de la ley. Gracias, ministro. Y la consulta respecto a las zonas rurales, porque con la senadora Proboste nosotros planteamos en su oportunidad que es distinta a la realidad en las zonas urbanas que en las zonas rurales. ¿Eso quedó de la misma forma? Sí, esta discusión la tuvimos en el Senado, en el primer trámite. Y tuvimos la discusión respecto de, si se acuerdan, tuvimos la discusión respecto de qué era más claro, alternativa, y discutimos, si se acuerdan, 2 opciones. Uno, decir, todas las edificaciones nuevas tienen que obtener la calificación, y después hacer excepciones, por ejemplo, la vivienda de autoconstrucción, dijimos, la vivienda de zona rural, pero tomamos la decisión de no hacerlo por esa vía porque tuvimos temor, entre todos con ustedes en esa discusión, de que esa enumeración de las exclusiones o de las excepciones podía ser incompleta y se nos podía quedar alguien fuera, ¿no es cierto? Entonces dijimos, por ejemplo, alguien que hace una autoconstrucción, a lo mejor se nos olvida, y otros casos así. Entonces lo que dijimos es, hagámoslo al revés. Impongámosle la obligación solamente, y así, aquí está la redacción, dice lo siguiente, dice la obligación precedente, o sea, la de obtener la calificación, solo será exigible respecto de las empresas constructoras e inmobiliarias y de los servicios. Estos últimos, o los servicios, se regirán por lo dispuesto en el inciso 5º. O sea, dijimos, en simple, solamente tienen que obtener la calificación las inmobiliarias, las constructoras y las viviendas sociales del centro. Y por lo tanto, todo el resto, por defecto, están excluidos. Nos pareció en ese momento, junto en la comisión, que eso era mejor que hacerlo al revés, porque se nos podía quedar alguien fuera. Entonces, en simple, senador, las viviendas que están hechas en zonas rurales y que no son un proyecto inmobiliario, digamos, de una inmobiliaria, no tienen la obligación de obtener una calificación. Sí, pero hay una duda aquí. Hablando del Serviu, hay viviendas que son Serviu, que son en zonas rurales y no necesariamente son varias, puede ser 1, 2, pueden ser 3 viviendas. Entonces yo quisiera que eso quedara establecido, que no tendría la obligación, porque es muy distinto construir el subsidio rural, es distinto que lo que es el subsidio en general urbano. Por lo tanto, a mí me gustaría que quedara bien explicitado esta situación para que no se les vaya a poder exigir a un campesino que está construyendo su vivienda en cualquier sector rural certificación. Eso me gustaría, porque es con subsidio al Serviu. Sí, respecto al Serviu, senador, nosotros creemos, y ese fue el acuerdo que hemos ido obteniendo en las distintas instancias, es que por regla general empujemos también a que las nuevas edificaciones que haga el Serviu, o los Serviu, el MIMBU, ¿no es cierto?,
tengan calificación energética. Eso es lo que queremos como regla general. Ahora, entendiendo que hay algunas particularidades como la que usted menciona, por ejemplo, que podrían eventualmente excluirse de ese criterio general, lo que dice la normativa hace referencia al artículo 5º, y en ese artículo se dice: el procedimiento, exigencias y condiciones del otorgamiento de la calificación y precalificación energética y su publicidad se regularán en reglamentos expedidos a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y suscritos por el Ministerio de Energía. O sea, entendemos que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo puede, dependiendo del tipo de subsidio, definir esos procedimientos de exigencias y condiciones especiales, dada la realidad de cada uno de esos subsidios, la zona donde se van a aplicar, etcétera, etcétera. En el inciso 5º, perdón, del artículo 3º. Presidente. Sí, senadora. A mí me parece bien importante la solicitud de declaración que hace el senador Alejandro García Huidobro, porque efectivamente este fue un tema que discutimos bastante en la primera tramitación, en el sentido de hacer explícito la exclusión de algunas comunidades, entre ellos las comunidades rurales, las comunidades indígenas, y eso hoy día no se ve reflejado en este tercer trámite. Lo que... ¿Nos puede aclarar, ministro, la inquietud que tiene tanto la senadora como el senador García? Sí, claro, la discusión, estamos todos de acuerdo en el objetivo. Nosotros no le queremos imponer una carga adicional muy gravosa a comunidades rurales, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, en una comunidad rural, alguien que quiere construir su propia vivienda, o un grupo de personas que quieren construir un condominio, digamos, ¿no es cierto?, no tienen que obtener calificación energética. Entonces, ese objetivo está cumplido. Los únicos que tienen que obtener calificación energética son las constructoras y las inmobiliarias cuando desarrollan proyectos nuevos para ponerlos en el mercado. ¿Bien? Y lo van a tener que hacer de acuerdo a la definición de vivienda nueva o de obra nueva que define el artículo 3º transitorio. Ahora, además van a tener que cumplir la obligación de calificar energéticamente las viviendas, los Servius, pero siempre con exigencias, procedimientos que ellos mismos los Servius, el Ministerio de Vivienda, definir en sus propios decretos de entrega de subsidios de vivienda. Entonces, está resguardado el mundo rural, está resguardada la autoconstrucción. En algún momento hablamos también de ciertas comunidades indígenas que podían tener ciertas prácticas de construcción. Ellos están completamente excluidos. Solamente están incluidas las inmobiliarias y las constructoras y los Servius. Y en el caso de los Servius, el propio ministerio va a poder normar la forma en que esto se aplica y las exigencias que se van a imponer. Entonces, está cumplido el propósito que discutimos en su momento en esta comisión. ¿Alguna otra consulta más? Secretario, en votación. Presidente. Dígame, senadora. Presidente, mire, lo que pasa es que si la Secretaría pudiera leer el artículo, porque efectivamente la preocupación que ha señalado el senador García es bien relevante, porque no queda así de claro en el articulado del proyecto definitivo. Entonces, más allá de que esté en el espíritu, en la historia de la ley, yo creo que es importante dejarlo explícito, porque en el último inciso, claro, se deja bien establecido respecto del tema de los Servius, pero las obras nuevas no queda así explícito como lo ha señalado el ministro presidente, y después tenemos problemas, y los problemas siempre son después atribuibles al Parlamento. Yo creo que en esto es mejor dejar una redacción que sea absolutamente claro respecto del espíritu que pretende, que ha estado presente en la discusión desde el año 2018 que votamos este proyecto de ley en primer trámite acá en el Senado, entre 18 y 19. Señor presidente,
En relación a la secretario. consulta de la senadora Proboste, si ustedes van a la página, vamos a la página 33, por favor. El artículo 3º transitorio, que ha sido a su vez reemplazado, consigna lo siguiente y resuelve la duda planteada por vuestras señorías. Lo dispuesto en el artículo 3º, es decir, el artículo que estamos en discusión, en relación con la obligación de precalificación, que es la que se agrega, y calificación energética, que es la que estaba, será aplicable solo para aquellos proyectos nuevos. El inciso en la parte derecha, artículo 3º, lo ha reemplazado por el siguiente. Artículo 3º, página 33. Márcalo, por favor, Leo, si puedes, por favor, la primera parte. No, adelante. Claro, ahí dice. Lo dispuesto en el artículo 3º en relación con la obligación de precalificación y calificación energética será aplicable solo para aquellos proyectos nuevos. Por lo tanto, descarta la duda que tenían vuestras señorías. No, pero un proyecto nuevo puede ser en un sector rural. No hace la distinción entre construido por una inmobiliaria, una autoconstrucción. Esa es la preocupación. Un proyecto nuevo puede ser el de una comunidad indígena, entonces los vamos a someter a todos. Sí, pero, presidente, ¿puedo intentar clarificarlo? Porque yo creo que está bien recogido. ¿Eh? Mire, si podemos ir al artículo 3, no transitorio, sino que el artículo 3 permanente, en su inciso primero, segundo, en el inciso segundo, en la frase final, o las dos frases finales a juicio nuestro, y esto fue lo que aprobamos en el primer trámite en esta comisión, dice, la obligación precedente, esto es la de obtener calificación, solo será exigible respecto de las empresas constructoras e inmobiliarias y los servicios. ¿No es cierto? Entonces, en una zona rural, alguien que quiere construir su vivienda no tiene que cumplir la obligación. ¿No es cierto? Lo mismo la autoconstrucción. Entonces, nos parece y nos pareció a todos, cuando lo aprobamos en primer trámite, que esto cumplía bien con el propósito. Es verdad, como yo recordaba hace algunos minutos, que en algún momento juntos exploramos la opción de que la redacción fuera la contraria y que intentamos de hecho hacer una enumeración excluyendo expresamente a ciertos tipos de vivienda. Pero llegamos juntos a la conclusión de que era peor eso porque se nos podía quedar alguien fuera. Entonces dijimos, ¿saben qué? Solamente impongámosle la obligación a las empresas constructoras e inmobiliarias, además de los servicios, ¿no? Con la particularidad que ya discutimos. Entonces, esto salva bien, creemos, el punto de la autoconstrucción, de la construcción en zona rural. Ahora, para ser preciso, si una empresa inmobiliaria quiere construir un condominio de vivienda, un loteo en una zona rural, va a tener que obtener una calificación. Y nosotros creemos que eso está en el espíritu de lo que hemos conversado. Pero si una persona, una familia, quiere construir su vivienda en zona rural y no se la está comprando, digamos, una inmobiliaria que hizo un desarrollo, no va a tener que cumplir con la obligación. Entonces, la obligación es solo para las empresas constructoras inmobiliarias, además de los centros. Y creemos que eso está bien establecido en ese inciso, que como digo, no se modificó respecto a lo que aprobamos en el primer trámite y que discutimos con bastante calma, siento yo, en su momento. Presidente. Sí, senador García. Sí, yo sigo con la misma duda, perdón, ministro. La verdad es que el Servio construye en todas partes y en las zonas rurales también. Y la diferencia es que en las zonas rurales construyen de a una, de a dos, en algunos casos a lo mejor alguna, pero en general para el servicio rural que se le entrega a muchas personas son muy distantes, pero los construyen empresas constructoras que trabajan con el Servio. Entonces, a mí me deja bastante preocupado esto, porque esto va a significar que va a tener que tener la autorización del director de obra para el permiso de edificación para lo mismo. Es decir, yo creo que en esto fuéramos más explícitos, porque creo que en como lo veo yo, estamos quedando absolutamente incorporados todas las zonas rurales.
Pero, senador, el Serviu efectivamente financia viviendas con proyectos de vivienda, ¿no es cierto?, con las EGI, que son grandes conjuntos, y entrega también cada día menos, pero sí entrega subsidios individuales, ¿no es cierto? Y en general, esos subsidios los construyen constructoras que trabajan mucho tiempo con el Serviu. A ver, respecto al permiso de edificación, los proyectos de vivienda social también requieren permiso de edificación. Por lo tanto, aquí no se le está imponiendo ningún trámite adicional a lo que tienen que cumplir hoy día las viviendas Serviu. Y las viviendas Serviu, que Cualquier tienen que construcción que cumplir tú con la hagas en el normativa territorio específica comuna necesita en permiso de ocupación, aunque sea de dos. decreto. ¿No es cierto? Entonces, lo que se le está entregando al Serviu es la posibilidad de que en sus propios decretos de subsidio establezcan, como dice en el inciso tercero, cuarto, quinto, en el sexto, en el penúltimo o quinto del artículo tercero, el procedimiento, exigencias y condiciones del otorgamiento de la calificación y precalificación energética y su publicidad se regularán en los reglamentos del Ministerio de Vivienda. Entonces, va a ser el MIMBU el que va a determinar cuál es la exigencia, cuál es el procedimiento, cuáles son las condiciones, y el MIMBU está en posición, mejor que nadie, de determinar cuáles son esas exigencias para cada tipo de subsidio. Entonces, no la palabra, por Ministros, favor. perdón, presidente. Problema reglamentario. Ministro, pero yo no estoy dudando que toda obra necesita tener el permiso de la dirección de obra, pero lo que pasa es que en este caso estoy pensando en una vivienda rural o dos viviendas rurales que se construyen en algún sector, va a tener, para que le entreguen la posibilidad de iniciar obras, necesita contar con la calificación energética. No, presidente, no, perdón. Yo fui poco claro en esa explicación cuando hice referencia al director de obra. Lo que hace este artículo en una modificación que está, déjenme volver atrás, que está en el inciso segundo, lo único que dice es que al momento de entregar el permiso de edificación, el director de obras tiene que decir si la obra que está obteniendo el permiso tiene o no que obtener calificación. Pero no dice que tiene que tener calificación para obtener el permiso de edificación. Solamente dice, señor director de obra, cuando usted le entregue el permiso de edificación, dígale a la persona que lo vino a pedir si tiene que calificarse energéticamente sí o no, para efecto de que el desarrollador inmobiliario, constructora o persona natural sepa si tiene que obtener la calificación. Eso es todo. Pero no es una obligación calificarse para obtener el permiso. Secretario, para aclarar el tema de la Dos puntos a redacción. aclarar, señor presidente y sus señorías. Primero, efectivamente, durante la discusión en primer trámite constitucional, la senadora Proboste y el senador García Huidobro plantearon su inquietud respecto a estos temas. Y entonces se definió que en vez de ir a hacer una redacción que fuera agregando quienes quedaban fuera, se acordó esta redacción en que se decía quienes quedaban sujetos a esta obligación, que es la parte final del inciso segundo del artículo tercero. Segundo, aclarado esta situación, respecto de esta norma, nosotros no podemos pronunciarnos, puesto que a nosotros nos corresponde solamente pronunciarnos sobre las modificaciones que ha hecho la Cámara al texto aprobado por el Senado. Y ese texto aprobado por el Senado fue la redacción que está ahí marcada en amarillo, pero eso no tiene modificaciones por la Cámara, por lo tanto nosotros no podemos pronunciarnos. Eso estaría ya aprobado. Fue aprobado por nosotros con esa redacción y la Cámara respecto a esto no hizo cuestión de ella. Gracias, secretario. Lo que pasa, presidente, es que el espíritu justamente era ese. Entonces, independientemente que ya no podamos hacer un cambio en esto, yo creo que es importante que quede absolutamente claro en el espíritu de la ley para que el día de mañana los reglamentos que tengan que hacerse se explicite claramente lo que hemos planteado. Gracias, senador García Huidobro. Así va a quedar en el espíritu de la ley. Vamos a echar a votación de este artículo, secretario.
Julio, ¿me escucha? Perdón, señores senadores, en votación las modificaciones propuestas al artículo 3º por la Honorable Cámara de Diputados. Senadora Proboste. A favor. Senador Elizalde. Senador García Huidobro. A favor. Senador Gilardi. Por Julio. Gracias. Presidente. A favor, secretario. Está el senador Elizalde por ahí. Por favor, su votación. Que sería aprobado 4 votos a favor, 0 en contra. Gracias, A continuación, secretario. sus señorías, nos vamos a ir a la página. ¿Senadora? Presidente. Sí, tiene la palabra, senadora. No, creo que respecto a este punto es, bueno, presidente, creo que en este artículo que acabamos de votar es bueno dejar la constancia que ha hecho la Secretaría, que ha sido clarificadora respecto a la votación en primera instancia. Si les parece, su señoría, podríamos replicar la constancia que dejó la senadora Proboste con el senador García Huidobro en el segundo informe del primer trámite. Okay. Para que quede aún más claro la redacción y el espíritu del mismo. Parece, senador García, que dejemos constancia y no solo espíritu. Sí, Sí. estamos todos. De Yo creo repente los espíritus Vuela. Sí. Bueno, muy raro, pero creo que era una inquietud. Perdón, senadora, yo creo que era una inquietud que teníamos todos los miembros de la comisión. Yo escuché al senador Proven lo mismo. Dejemos la constancia, si te parece. Sí, dejamos la constancia. Entonces se dejará con la constancia de la inquietud que manifestaron en su momento los señores senadores en el primer trámite y que se quedó con esta redacción que no fue modificada por la Cámara. El artículo 4 no tiene modificaciones, por lo tanto estaría también aprobado. Vamos al artículo 4. Página 16, el artículo 5º, tampoco tiene modificaciones. Página 18, artículo 6. En el sexto, eliminaron. Página 18. Ha eliminado la frase a los instaladores de cargadores. Presidente, el único propósito que tiene eso es ampliar el universo de información que el Ministerio puede pedir para efectos de hacer aplicable esta norma respecto a la interoperabilidad del sistema de recarga, porque hay otros actores relevantes distintos de los instaladores de cargadores y es importante poder solicitar la información pertinente a todos los actores relevantes. Ese es el único propósito que tiene. Era muy restrictiva la redacción original. ¿Le ofrece la palabra, los señores senadores? No, yo estoy de acuerdo con ¿Con la modificación? Sí. ¿Senadora Proboste? También. ¿Les parece a su señoría? Entonces en votación, secretario. Votación, ¿si les parece hacer una votación económica por unanimidad? Sí. Ya. Ok. A continuación, al artículo 7º, lo ha reemplazado por el siguiente. Introdúcese la siguiente modificación en el decreto ley 2224 de 1978 que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía. 1. Intercálanse en el artículo 3º entre la palabra solar y la coma que le sucede la expresión hidrógeno y combustible a partir de hidrógeno, y entre las palabras fuentes energéticas y el punto de aparte la expresión y vectores energéticos. Al respecto, su señoría, debo dejar constancia también, porque esto es una materia que ha sido abordada con la Comisión de Desafío del Futuro, que esta es una disposición que en opinión de la Comisión de Futuro además debería ser aprobada en relación a los temas de hidrógeno que estamos abordando conjuntamente. Y a continuación, en la página 21... Agradecemos el interés de la Comisión de Futuro, ya que está su presidente acá, pero estos son temas de minería.
y energía. El futuro de la humanidad es el hidrógeno. Sí, está bien. Pero nosotros estamos en la misma postura, así que no hay... Agrégase en la letra H del artículo 4 los siguientes párrafos tercero o décimo, pasando el actual párrafo tercero a ser párrafo final, con la siguiente redacción. Además, tratándose de vehículos motorizados, livianos, medianos y pesados, homologados o certificados según corresponda, el Ministerio de Energía deberá fijar estándares de eficiencia energética, que consistirán en metas de rendimiento energético, los que se establecerán mediante resolución suscrita conjuntamente con el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones y que entrará en vigencia una vez transcurridos 24 meses desde su publicación en el Diario Oficial. La métrica que se utilizará para la definición de estos estándares será el rendimiento energético en kilómetros por litros de gasolina equivalente en términos promedio para el total de certificados de homologación individual emitidos o los certificados de cumplimiento del Decreto Supremo número 55 de 1994 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones o el que lo reemplace según corresponda. Además, se indicará su equivalencia en gramos de CO2 por kilómetro. Ambos valores serán determinados usando la información contenida en la homologación o certificación del vehículo de que se trate. Los responsables del cumplimiento del estándar de eficiencia energética serán los importadores o los representantes para cada marca de vehículos comercializados en Chile que estuvieran habilitados para emitir certificados de homologación individual, en el caso de vehículos livianos y medianos, o habilitados para emitir certificados individuales de cumplimiento del Decreto Supremo número 55 de 1994 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, o el que lo reemplace, en el caso de vehículos pesados. Anualmente, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones fiscalizará el cumplimiento de los estándares de eficiencia energética, para lo cual oficiará a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a fin de que éste inicie el respectivo procedimiento sancionatorio en caso de constatar el incumplimiento de los referidos estándares. La sanción que impondrá la Superintendencia por el incumplimiento del estándar de eficiencia energética será una multa de hasta 0,2 unidades de fomento por cada décima de kilómetro por litro de gasolina equivalente por debajo del estándar definido para un año determinado, multiplicado por el número total de certificados de homologación individual emitidos por los certificados de cumplimiento del Decreto Supremo número 55 de 1994 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, o el que lo reemplace según corresponda, emitidos en el año respectivo. Durante el año inmediatamente siguiente a aquel en que se constate el incumplimiento del respectivo estándar de eficiencia energética, y en caso que quien hubiere sido sancionado supere su meta anual de eficiencia energética, se podrá descontar de la multa del año anterior el monto resultante de multiplicar cada décima de kilómetro por litro de gasolina equivalente por sobre el estándar de eficiencia energética definido para ese año, multiplicado de la forma indicada en el inciso anterior. En caso de no descontarse total o parcialmente la multa del año anterior, se procederá al cobro de la parte de esta que corresponda. En todo caso, para determinar el nivel de cumplimiento del estándar de eficiencia energética, se podrá contar hasta 3 veces el rendimiento de cada vehículo eléctrico o híbrido con recarga eléctrica exterior, así como también otros calificados como cero emisiones por resolución fundada del Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía, previo informe del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, anualmente publicará el nivel de cumplimiento del estándar de eficiencia energética alcanzado durante el año anterior por los importadores o los representantes para cada marca de vehículos comercializados en Chile que estuvieran habilitados para emitir certificados de homologación individual en el caso de vehículos livianos y medianos, o habilitados para emitir certificados individuales de cumplimiento del Decreto Supremo número 55 de 1994 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, o el que lo reemplaza en el caso de vehículos pesados. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad deberá pronunciarse sobre el estándar de eficiencia a que se refiere la presente letra. Presidente, quizá antes de la discusión, una precisión más bien de procedimiento de tramitación. En la Cámara se optó, quizás antes que eso, este artículo hay muchas modificaciones que lo que hacen es precisar redacción, clarificar conceptos, que son más bien formales, y en la Cámara se tomó la decisión, que también se discutió mucho, y lo que se hizo fue que se eliminó el artículo completo y se incorporó un artículo completo nuevo, que es el que acaba de leer el secretario. Pero las modificaciones de fondo son las que voy a intentar resumir a continuación. Lo primero
es que se incluye entre las atribuciones del Ministerio de Energía normar todas las cosas referidas al hidrógeno como energético, ¿no? Y eso es bien importante. Yo estoy de acuerdo con la aseveración del senador Girardi, de que el hidrógeno tiene un futuro extraordinario para nuestro país, y esto nos permite, y obviamente permite un uso más eficiente de la energía. Entonces, eso es lo primero, le da atribuciones al Ministerio para normar materias referidas al hidrógeno. Después, por consistencia con esa incorporación, se hace una segunda modificación en esa ley. Después, se aclara que la métrica para efectos de definir el estándar de eficiencia energética de vehículos se calcula en términos de promedios anuales para el parque que importa un importador ese año, ¿no? Porque la redacción que había antes era un poco confusa en esa materia, ¿no? Después hay mejoras de redacción, y después lo que se hace es que se amplía la posibilidad de contar hasta 3 veces en el promedio, no solamente a los vehículos eléctricos, como era la redacción original, sino que a otros vehículos cero emisiones. Déjenme quizás, presidente, vale la pena repasar esto. Lo que nosotros estamos diciendo es, si usted es un importador de vehículos y va a importar 100 autos, en promedio, esos 100 autos, ese parque tiene que tener cierto estándar de eficiencia energética, ¿ok? Si en ese parque de 100 autos que usted importa, hay algunos vehículos, decía la norma antes, que son eléctricos, entonces en el promedio, cada vehículo eléctrico que usted traiga cuenta como si fueran 3 vehículos eléctricos, de manera a incentivar que se importen más vehículos eléctricos para efectos de cumplir la norma de eficiencia promedio, ¿ok? Lo único que estamos haciendo ahora es que esa calificación especial para que pesen más en el promedio no va a ser solamente para vehículos eléctricos, sino que también para cualquier vehículo cero emisiones. Por ejemplo, vehículos a hidrógeno, que ya existen. Y en el futuro podrían haber otras tecnologías que se estén desarrollando. Eso yo le diría que es el propósito principal de las modificaciones, presidente. Gracias, ministro. ¿Alguna consulta de parte de los señores senadores? No, yo por lo menos estoy de acuerdo con el tema. Creo importante señalar, presidente, que en la Comisión Futuro tenemos una comisión de hidrógeno donde hay varias subcomisiones, donde están participando casi todos los expertos chilenos y expertas chilenas en la materia, también del Ejecutivo, evidentemente, el Ministerio de Energía. Hemos tenido reuniones con representantes de empresas, pero también de científicos y científicas internacionales. De hecho, ayer tuvimos a 5 expertos de Estados Unidos en el Zoom, y yo estoy totalmente de acuerdo con incorporar esto. Creo que es fundamental para acelerar justamente esta oportunidad única que tiene Chile y que puede cambiar un poco la historia del planeta, porque puede ser Chile el principal suministrador de hidrógeno, no solo para Chile, sino a nivel internacional. Ministro, solo una consulta, no en este tema, sino que en lo que se refiere el senador Girardi. Sabiendo la importancia que tiene el hidrógeno verde a futuro, ¿es posible empezar como a preparar un proyecto de ley para desarrollar esto en el país al menor tiempo posible? No, presidente, nosotros hemos estado trabajando muy activamente, estuvimos en la Comisión del Futuro, de hecho, presentando por invitación del senador Girardi. Creamos un consejo asesor donde está el expresidente Lago, el exministro Marcelo Mena, Vivian Blanló, Klaus Schmidt-Hebel, o sea, un grupo amplio y diverso. Estamos haciendo alianzas internacionales con varios países del mundo, casi una decena, entre ellos Gran Bretaña, Alemania, Australia, Japón. Armamos un equipo especial en el Ministerio que está desarrollando una estrategia nacional de hidrógeno, y hemos identificado todas las compañías que están desarrollando proyectos de hidrógeno en Chile, que son más de 20, y las estamos ayudando a sacar adelante sus proyectos pilotos. Estamos desarrollando toda la regulación que se necesita, y estas modificaciones que estamos haciendo en este proyecto de ley van en esa línea también. Y como parte del desarrollo de la estrategia, que esperamos presentar un primer borrador en el mes de noviembre, presidente,
de esa estrategia van a surgir eventuales modificaciones legales que vamos a tener que probablemente hacer. ¿Ah? Entonces, lo que yo ofrezco es que podamos hacer una presentación con más calma respecto a lo que estamos haciendo en materia de hidrógeno y ver cómo podemos trabajar juntos para acelerar el desarrollo de esta tecnología. Como decía el senador Girardi, esto puede tener un potencial para Chile gigantesco. Déjenme darle solamente un número. Las estimaciones que se han hecho por agentes internacionales, McKinsey, por ejemplo, hizo una estimación. Chile podría, con el potencial que tiene, en 2050 estar exportando hidrógeno por un monto equivalente a lo que hoy día exportamos en cobre. O sea, así de grande puede ser esto para Chile, con desarrollo de proyectos y por lo tanto inversión, empleo en todo el país, no solamente en el norte donde hay mucho sol, en el sur, en la Patagonia donde hay viento. O sea, esto puede tener un impacto en el desarrollo de nuestro país gigantesco, transformador. Entonces, yo ofrezco venir en otra instancia a esta comisión y poder explicar lo que estamos haciendo, porque estamos involucrando muchos actores, como decía el señor Girardi, a la academia, a la ONG, y ver cómo hacemos de esto una causa común, porque los esfuerzos que hay que hacer tienen que trascender de mucho este gobierno y lo tenemos que hacer entre todos los actores. Así que yo ofrezco que tengamos una reunión, si a usted le parece, que podamos discutir esto en más calma y ver qué otras cosas a las que nosotros hemos visto ustedes ven que podamos empujar. Oye, presidente. El senador Girardi y el señor García Huidobro. No, yo lo que te propongo es que como la Comisión de Futuro está bien avanzada, ya hemos hecho muchas reuniones con esta subcomisión. Nosotros tenemos una subcomisión de hidrógeno en minería, de hidrógeno en movilidad, de hidrógeno en distintos ámbitos. De hecho, ahora estábamos conversando con Suecia, porque Suecia tiene uso de hidrógeno, por ejemplo, para el desarrollo de la minería del acero, que es una cosa muy innovadora. Lo que sería interesante es tener una comisión unida con las conclusiones de esto, y así como este proyecto, un proyecto de iniciativa parlamentaria que sirve de chasis después para que también el Ejecutivo pueda colaborar y se pueda sumar, yo creo que nosotros deberíamos presentar un chasis de iniciativa para que facilite esto, porque lamentablemente, y en esto me gustaría que pudiéramos, nosotros lo vamos a invitar a la Comisión de Futuro, pero yo creo que también sería interesante escucharlo acá. Nosotros tenemos enemigos del hidrógeno en el gobierno. Tenemos saboteadores de la política de hidrógeno, que es el Ministerio de Economía y la Corfo. La Corfo tenía, en el gobierno anterior se habían constituido unos comités justamente para el desarrollo de las energías renovables y el hidrógeno, que la Corfo hoy día, en una visión absolutamente, yo diría, irresponsable y miope, eliminó. Porque creen que esto hay que dejárselo al mercado y que no debe haber un rol del Estado en esto. Yo sé, no voy a criticar al ministro de Energía porque él ha tenido una postura, quiero reconocerlo, totalmente contraria a esa decisión. No quiero generarle conflicto al interior del gobierno, pero yo sé que el ministro de Energía ha tenido una postura justamente que, como ocurre en todas partes del mundo, esto sin Estado y sin asociación con el mundo científico y privado no va a funcionar. De hecho, todas las grandes innovaciones en Estados Unidos vienen hechas desde el Estado. Y luego cuando se desarrollan los proyectos ya se comercializan ya por privados, pero aquí hay una irresponsabilidad muy grave del Ministerio de Economía, que está saboteando una política que es estratégica para Chile y que se la quiere dejar solo a las manos del mercado, o más bien no quiere que haya Estado porque tiene un prejuicio ideológico absurdo. No entiende cómo se han desarrollado en todas partes del mundo estos avances, en Europa, en Corea del Sur, en Japón, en Estados Unidos. Todas estas iniciativas tienen un rol fundamental de apoyo del Estado. Es más, en Estados Unidos no hay ningún proyecto, ni siquiera de vacuna, que se pueda hacer, no solamente si no tiene el rol del Estado, sino tiene la firma del Pentágono y el financiamiento del Pentágono. Entonces, este es un tema estratégico, y a mí me parece que nosotros con el Ministerio de Energía hemos actuado de manera muy armónica y complementaria, pero tenemos que avanzar más rápido. No sé, ahí está cargado ahí. Aquí, adentro de eso. Por aquí adelante, por ahí. Ese, por favor. Eso, presidente. Alejandro. Yo comparto con Guido justamente la preocupación que tenemos. Si nosotros no, ¿para qué decir los problemas que teníamos hace tiempo atrás con el tema de la electromovilidad?
de lo que nadie creía que iba a ser posible los autos eléctricos. Es decir, yo creo que si no tenemos una visión del futuro, y en eso yo valoro extraordinariamente lo que ha hecho la Comisión de Futuro, y no solamente lo que se ha hecho a nivel de sesiones, sino lo que ha trascendido no solamente a las regiones, sino también al mundo entero. Es decir, hoy día la Comisión de Futuro es una de las comisiones que prestigia al Parlamento chileno la política. Y en ese sentido, yo creo, y en eso quiero valorar, ministro, también su exposición que tuvimos respecto al hidrógeno en su momento, y creo que esto lo debiéramos coordinar de la mejor forma entre ambas comisiones, porque están absolutamente ligadas. Y es por eso que creo que muchas veces no se está mirando lo que es la realidad actual, pero sin mirar las proyecciones a futuro. Y eso es uno de los problemas que tenemos, porque muchas veces las cosas urgentes parecen más importantes que las que son a futuro fundamentales. Así que yo en eso, ojalá, presidente, pudiéramos de alguna forma, lo que planteó el senador Girardi en cuanto a lo que es la subcomisión de minería y de energía que está trabajando justamente en la Comisión de Futuro, pudiéramos invitarlo con el fin de ir reforzando el esfuerzo que tenemos que hacer. Yo estoy completamente convencido, tal como lo está haciendo el ministro, y yo creo que la inmensa mayoría de quienes estamos en este Parlamento, de que es fundamental empezar a tener esa mirada concreta y de futuro, y no tan futuro, a lo mejor va a ser bastante más cercana de lo que nos imaginamos, porque hoy día la tecnología y el mundo está cambiando a una velocidad que no nos imaginamos, por lo tanto, que no nos imaginamos antes. Por eso yo quiero compartir eso. Creo que el tema del hidrógeno, valorar el hecho que se haya puesto también, se haya introducido, y por otro lado, decirle, presidente, que ojalá pudiéramos tener un avance, una segunda sesión respecto a la que tuvimos anteriormente, porque juntar tanto la Comisión de Futuro con la nuestra es más difícil por los problemas de horario que tenemos cada uno de los senadores. Pero en general, yo quiero insistir y agradecerle al ministro Llobet, porque fue quien en primer lugar en primer momento tomó esta iniciativa y compartir con nosotros y ver de qué manera podemos trabajar en forma conjunta como Estado. Gracias. Gracias, senador. Yo creo que si terminamos esto hoy, la próxima sesión la podríamos dedicar, Guido, a hablar del hidrógeno verde con la Comisión Futuro y empezar a armar todo este trabajo pensando en que hay que legislar a futuro y poder avanzar en este tema. Lo dejo ahí planteado. Señor presidente, ¿correspondería a votación? Sí, secretario. El senador Elizalde me ha hecho una petición. Sumarse. ¿Don Álvaro? Sí. ¿Usted deseaba que se reabriera la votación del artículo 3 para agregar su voto? Estamos de acuerdo. Sí, para agregar mi voto. Ya, entonces habría acuerdo para que en el artículo 3 se reabre la discusión para que el senador Elizalde vote favorablemente. ¿Habría acuerdo, sus señorías? Sí, No, yo quiero decir que muy bien. En el artículo a continuación procedemos a votar el artículo 7, si les parece a sus señorías. inamovible. ¿Ya? O sea, el 30 de septiembre. ¿Ya? El senador Girardi tiene el micrófono abierto. Estamos en votación en el artículo 7, si les parece a sus señorías, en votación económica. Ya. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo De todos? acuerdo. Sí, muy bien. todo de acuerdo. Aprobado 5-0. A continuación, el artículo 8. Es un artículo nuevo, ha sido incorporado por la Cámara de Diputados. Esto no fue visto en el Senado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral quinto del inciso cuarto del artículo 31 del decreto ley 824 que aprueba el texto que indica de la ley sobre impuesto a la renta en relación con la facultad del contribuyente de aplicar una depreciación acelerada cuando se trata de vehículos eléctricos durante los 10 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el director o los directores regionales del Servicio de Impuestos Internos, según corresponda, estarán facultados para establecer vidas útiles diferenciadas correspondientes a 3 años para vida útil normal y 1 año para depreciación acelerada. La Secretaría deja constancia que esta materia, por ser nueva, no fue visto en el primer trámite por el Senado. Entiende que esta materia sería de incidencia financiera y en conformidad al artículo 27, inciso
4 de nuestro reglamento, la Comisión de Hacienda debería informar este proyecto. A continuación, si ustedes lo aprueban, digamos, porque tiene incidencia Yo estoy financiera. absolutamente de acuerdo que lo debe informar Hacienda. Sin embargo, creo que esto forma parte de los escasos incentivos que durante harto tiempo estuvimos pidiendo, presidente, incentivos para la electromovilidad. Y creo que particularmente este incentivo no necesariamente garantiza una democratización de la electromovilidad. Hubiésemos esperado en que se hubiese hecho de otra forma, pero creo que claramente de acuerdo a la ley orgánica constitucional del Congreso, esto requiere informe de la Comisión de Hacienda. Presidente, Sí, senador. no, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con este artículo, pero así como se hizo en el anterior, yo lo haría extensivo a todos los vehículos que tengan cero emisión, porque también tenemos el interés de que el hidrógeno sea usado no como un componente de electricidad. Acuérdense que el hidrógeno puede ser usado en una pila y genera electricidad o puede ser usado directamente como combustible. Entonces, yo creo que la tecnología del hidrógeno va a venir muy rápida y sería bueno que este mismo artículo fuera comprensivo también para autos y vehículos en general hidrógeno. Entonces, lo pondría como cuando se trate de vehículos eléctricos o de cero emisión. eh, Solo para poder como está en la norma anteriormente, Guido. como está en la norma anterior, claro. Que se Para incluyó. para que sea armónico el proyecto, porque va en la misma dirección. ¿Están todos de acuerdo? Secretario. Señor presidente, corresponde solamente aprobar o rechazar lo postulado por la Cámara. Yo, No puede, presidente, modificaciones, estamos en tercer trámite, estamos viendo modificaciones efectuadas por la honorable Cámara de Diputados al texto que nosotros aprobamos en general. presidente. Ministro. Sí, yo confieso que comparto la aprensión del senador Girardi y la senadora Proboste respecto de ampliarlo a otros vehículos cero emisiones. Tenemos un problema, o sea, no un problema, pero tener conciencia de que si es que esto lo rechazamos, tendríamos que ir a una comisión mixta, ¿no? Lo que a mi juicio salva el tema del hidrógeno es que los vehículos de hidrógeno hoy día son vehículos eléctricos, lo que pasa es que la electricidad se genera con una celda de hidrógeno. Por lo tanto, a juicio nuestro... Pero a menos que lo uses como combustible, acuérdate que hay motores se puede duales. combustionar. Si fuera combustionado, no podría aplicarse. Hoy día Entonces, yo te propongo que, como el presidente de la mixta debiera ser nuestro presidente, que lo mandemos a mixta y la saquemos la próxima semana o la primera semana de octubre. No, pero desde el punto de vista de tramitación, el riesgo que se nos abre es que se abra toda la discusión de todo el contenido, ¿no? No, solo del artículo que se rechaza. No, pues solo de este artículo. Porque además, como en el artículo 7º, presidente. Sí. Que además, como en el artículo 7º ya se logró introducir los temas de hidrógeno y combustible y entre la fuente energética y vectores energéticos, yo creo que sería mucho mejor hacerlo consistente con eso. Secretario, de ir a una mixta, como lo plantea el senador Girardi, solamente puede ser este artículo 8º. Solamente el artículo 8º va a mixta. Que se deje considerado que solamente el artículo 8º. Bueno, Perdón, necesita dejar constancia porque legalmente solamente va a mixta el artículo que es rechazado. Alejandro. Presidente. Sí, senador. Sí, yo no sé si realmente creo que es una lástima porque yo creo que eso podría haber quedado incorporado y fue un tema a lo mejor inclusive de error de tipeo de no haber incorporado, pero estamos todos de acuerdo. Yo lo único que les digo es que si vamos a ir a mixta por esto, aprovecharíamos de dejar absolutamente explícito el tema y les pediría que lo reestudiáramos en el sentido respecto a las zonas rurales y de viviendas rurales. En ese sentido, si vamos a mixta, dejarlo que quede explicitado de todo lo que hemos conversado, que estamos de acuerdo. Pero
no sé cuál es la voluntad de la comisión en cuanto a ir a mixta respecto a este punto. Don Alejandro, perdón, una cuestión de carácter reglamentario. No, yo sé que ya está aprobado, tendríamos Fue que... aprobado por nosotros en el Senado Sí, y por no eso. modificado por la Cámara. No podría ir a mixta, digamos. Oye, Ya, perfecto. Senador Girardi, una pregunta. este artículo, yo creo que Alejandro, el otro quedó, yo creo que claro la historia de la ley. Me parece que este artículo sí que es importante porque nosotros tenemos que acelerar el que Chile sea un laboratorio real para el mundo entero, porque nosotros tenemos que hacer una apuesta ahora para validar el hidrógeno. Entonces, a mí me parece que sería muy interesante, por ejemplo, que en la próxima licitación, y le quiero pedir al ministro que nos ayude, nosotros con Alejandro en la Comisión de Transporte fuimos muy incidentes en que se hicieran los primeros pilotos trayendo vehículos eléctricos, buses eléctricos. Y de hecho nosotros nos opusimos a que la fase intermedia fuera a través de híbridos, de diésel eléctrico o otros, porque dijimos, y creo que teníamos razón, que se iba a ser una tecnología transitoria o a gas, y que había que dar el salto de diésel a eléctrico, y nos jugamos hace muchos años para que el transporte público tuviera un piloto de buses eléctricos y que fue lo que finalmente logramos avanzar. Y acá tenemos que hacer exactamente lo mismo, tenemos que exigir que en la próxima licitación, por ejemplo, empiecen ya a haber algunos buses hidrógeno, ¿no? Tal vez uno por empresa por lo menos, para que los podamos probar y podamos hacer lo mismo que se hizo con el proceso de lo eléctrico y que ya se empiecen a dar garantía e incentivo a los autos del futuro. Los autos del futuro no van a ser eléctricos, van a ser autos hidrógeno. Entonces, el periodo, el proceso en el cual nosotros logremos acortar la incorporación de los autos de hidrógeno va a tener mucho más relación con la capacidad de generar una demanda global y mundial para el hidrógeno que debiera ser producido en parte importante en Chile. Entonces, a mí me parece este artículo bien importante, pero con el compromiso de que solo sea este artículo y que además lo podamos salvar rápidamente, convocando rápidamente a tu presidente a la mixta, no sé, pues para la primera semana de octubre. Senador Girardi, presidente, por su intermedio. Sí, ministro. Yo confieso que tiendo a estar de acuerdo con usted en el fondo. Mi preocupación es cómo evitamos que se nos empantane esta ley, porque viene la ley de presupuesto y el calendario se nos va a poner difícil. Y la otra alternativa que se me ocurre mientras lo escucho es que la modificación a este artículo 8 para incorporar el hidrógeno o los cero emisiones, como decía la senadora Proboste, para que sea lo consistente con la redacción anterior, lo hiciéramos en esa ley chasis que usted propone de hidrógeno que podemos trabajar de aquí a fin de año. Pero es que aquí lo tenemos ahora, y ¿por qué no tomamos, Julio, y por qué no se establece casi como una norma de corrección de secretaría cuando estamos hablando aquí no hay un cambio conceptual, de hecho es armonizar el proyecto con lo que ya aprobamos antes? ¿Por qué? Senador, no se puede por lo siguiente. Esto es en primer lugar, es iniciativa exclusiva de su excelencia el presidente de la República, es una disposición tributaria. En segundo lugar, y que es complejo, es una materia que no fue observada, no fue materia vista en el Senado, es una indicación que fue introducida por el gobierno en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, y no podemos, lo que nos mandata la ley es solamente aprobar o rechazar las modificaciones. Yo creo... No podemos, por tanto, hacer esa modificación en este momento. Okay. No se puede. Mira, Por eso tiene la comisión ministro, mixta, si uno tiene toda la rechaza, y la comisión mixta podría introducir esta modificación rápidamente. Ministro, mira, yo pienso que nos vamos a demorar 2 semanas más y si esto lo tratamos de poner en otro proyecto van a ser 2 años más por lo menos. Y yo creo que tenemos una oportunidad aquí única de acelerar estos procesos y yo creo que esta comisión puede tener compromiso. Además, la norma de convivencia que se establece es que le tocaría a nuestro presidente de la comisión ser el presidente de la mixta y él podría y la presidenta del Senado convocar inmediatamente la mixta. Apenas votemos en contra, convoca inmediatamente la mixta, incluso la puede convocar para la próxima semana. Si es que los diputados van a estar sesionando, no sé, si no están en semana distrital o para la 1 de octubre, con ese compromiso. Y podemos sacar el compromiso, yo soy comité, y podemos tener el apoyo de todos los comités para que esto se ponga casi en fácil despacho, por ser un proyecto tan transversal en la primera semana
incluso la primera semana de octubre. Si hay un compromiso de todos los que estamos acá, yo creo que esto lo vamos a poder lograr, pero creo que si no lo ponemos acá, corremos el riesgo de que esta norma quede pendiente para mucho tiempo y creo que es un gran incentivo generar, yo creo que el gran desafío es incorporar el hidrógeno, por ejemplo, en toda la movilidad de camiones pesados, pero también transporte público y también vehículos particulares. Y esta norma genera un incentivo muy importante para que eso pueda ocurrir. Que yo sé que Ministro, la información que yo tengo la voy a cotejar igual, pero es que la Cámara de Diputados está con semana distrital ahora, en esta semana, la próxima debería estar trabajando. Entonces, se podría plantear lo que está diciendo el senador Girardi, en el sentido de, si lo rechazamos hoy día, verlo lunes, martes más tardar, y el miércoles o jueves, porque nosotros estamos sesionando hasta los días jueves, poder subir esto de nuevo a la sala del Senado. Presidente, a mí me parece que si estamos todos de acuerdo, este es un proyecto que todos hemos trabajado juntos, nace de emociones y un mensaje, así que si eso es el camino, a mí yo estoy de acuerdo en el fondo, así que, pero lo que sí quizás votemos lo que queda del proyecto, Sí, eso sí. para efectos de que efectivamente la mixta, si logramos aprobar todo ahora, sea solamente el artículo 8, que es lo que todos queremos. No, eso debiera ser así. Lo que pasa es que voy a pedir permiso para extender un poco el horario de la comisión, y así que con el permiso de ustedes extendemos unos 15 minutos para poder terminar lo que queda del proyecto y dejaríamos el artículo 8 rechazado para poderlo ver en mixta. Artículo 8 Una duda, rechazado secretario. por unanimidad. Sí, ¿Les parece? Es una consulta. ¿Esto tiene igualmente va a tener que ir a Hacienda? No, porque si es rechazado no está el artículo, no. Solamente se lo Ya, aprobamos. perfecto. No, Después pero tendría, ya. la mixta. Después, Ahora pero solamente a la sala. después tendría que ir a Hacienda. No, porque la mixta es mixta. Entonces, con esto ahorramos el trámite en Hacienda. Sí, pues. En este momento sí, aprobemos esto, por favor, y después seguimos. No, lo que pasa es que sí, perdón, presidente, Sí, Álvaro. si el proyecto se aprueba ahora, va a ir a Hacienda. Claro. Si rechazamos este artículo, se va a mixta. Si va a mixta, no va a Hacienda, porque la mixta es mixta. Y por tanto es la única que tiene atribuciones para resolver aquello en que no haya habido acuerdo. Pero para eso es imprescindible que se rechace, o sea, que se ratifique el informe de esta comisión en sala, si es posible hoy mismo. Ok. Porque si se ratifica hoy en sala, ahí se puede constituir la mixta. La mixta se puede constituir después de que vote que la sala ratifique el informe de la comisión, es decir, apruebe todo, salvo el octavo. Y ahí se puede constituir la mixta. Yo creo que efectivamente bastaría una sesión. La Cámara está en semana distrital, la próxima semana sesiona por lo menos a contar del martes, por lo tanto el martes ellos podrían constituir la mixta, nosotros podríamos eventualmente, usted la podría convocar, o el secretario en rigor, pero queríamos presentar la comisión de minería el martes de la tarde o el miércoles, y por tanto estaríamos votando el miércoles y jueves, en sala, en ambas salas. Bien. Pero es clave que se vote hoy día en sala. Presidente. Adelante, secretario. Solamente una cosa, si existe el acuerdo político más allá de los días, esto se va a aprobar rápido. Y eso es la experiencia normal. Sugeriría no fijar un plazo en este momento, puesto que estamos sujetos, uno, a aprobarlo hoy día, dos, a hacer el informe, que el informe no va a ser corto, por tanto no estaría para esta tarde. Y Sí. tercero, Y con certificado. No, pero tampoco exageremos, si estamos desde el año 2018, entonces no, hagámoslo bien, ya está aprobado. hagámoslo bien esto, sí. Julio, con certificado, ¿podemos ir? 15 días, no más que eso. Julio, con certificado, ¿podemos ir a la sala o no? En 30 años le digo que esto está aprobado en 10 días. Entonces, sugiero más bien avanzar ahora, rápido, y para poder hacer todo. Ya, pero tenemos que rechazar este. Habría que rechazarlo. ¿Habría acuerdo, sus señorías, para rechazarlo y que fuera mixta? Sí, sí. Unánime. A continuación, está el artículo 9, que también es nuevo, y que introduce el siguiente artículo. Introdúcese la siguiente modificación en el inciso primero del artículo segundo del decreto con fuerza ley número 1 de 1978 del Ministerio de Minería, que deroga el decreto número 20 de 1964 y lo reemplaza por las disposiciones que indica.
Intercalas entre la expresión importación y la palabra refinación la expresión exportación. 2. Intercalas entre la expresión biocombustibles líquidos y la palabra gases lo siguiente: hidrógeno y combustible a partir de hidrógeno. Esto estaría en línea con lo aprobado anteriormente y lo señalado por el señor Girardi y demás señores senadores. Así es. ¿Si les parece, sus señorías, aprobado? Sí, Sí, Sí. aprobado. aprobado unánime. A continuación, pasamos a ver las disposiciones transitorias. Al artículo primero, Secretario, al inciso segundo nuevo, que dice: presidente, las metas a consumidores con capacidad de gestión de energía que se establezcan en el primer plan de eficiencia energética deberán consistir al menos en una reducción de 1% promedio para todo el periodo de su vigencia respecto de la intensidad energética. ¿Estamos de acuerdo? aquí, ¿De presidente. acuerdo? El ministro estaba pidiendo la palabra. No, dos cosas nomás. Esto es una modificación que es bien simple y se explica de su lectura, pero en el fondo fue una indicación parlamentaria para establecer metas para los grandes consumidores en el primer plan y con un guarismo. Así que eso de nuevo avanza en la dirección de más exigencia y ser más concreto. Y yo, en honor a la economía procesal, el resto de las modificaciones en los artículos transitorios tienen que ver básicamente con los plazos y con el artículo tercero que habíamos discutido originalmente, o sea, cuando hablamos antes, que tiene relación con una definición más clara de qué es lo que se entiende por proyectos nuevos para efectos de la aplicación de esta ley. Y el resto son básicamente los plazos que mencioné previamente. Entonces, no sé si eso puede facilitar eventualmente la votación de lo que resta. Ofrece la palabra. Para si estamos de acuerdo con lo que plantea el ministro. Señor presidente, solamente para reafirmar los artículos que vienen a continuación, establecen los plazos en que se dictan los reglamentos. Ustedes recordarán que ustedes en el primer trámite pidieron clarificarse en un calendario de los distintos reglamentos que debían dictarse con posterioridad a la dictación de la ley. Ok. ¿Estamos de acuerdo en hacer economía procesal? Secretario. Si les parece a sus señorías, votaríamos la totalidad de las disposiciones transitorias en el entendido que se ha manifestado anteriormente. Si les parece a sus señorías. ¿Cuáles son los que nosotros tenemos que mirar? Espérate un poco, Julio. Son los plazos que se deben dictar los reglamentos. Perdón, mientras el senador Girardi revisa, ¿puedo hacer una pregunta de lo que vimos recién? Sí, adelante. Ya, lo que mandamos a la mixta es un tema que es iniciativa exclusiva. Exacto. Que el gobierno presentó una indicación en la Cámara. La modificación que propone el senador Girardi exigiría, o sea, la indicación propuesta por el gobierno es suficiente para acoger lo que propone el senador Girardi o se requeriría de una nueva indicación. Se requeriría de una nueva indicación. Ya, entonces, ministro, hidrógeno. En el sentido que está pidiendo el señor Girardi que sea el hidrógeno considerado como combustible, como tal. Que se sume lo que está. Entonces, ministro, si quiere que esto salga rápido, mientras antes llegue la indicación, o sea, una vez que se construya la mixta, obviamente. Mejor. Así lo entendemos, ya aquí lo echamos a andar. Ajá, para hablar de llegar con eso a tiempo. No, pues dice 6 meses. Si les parece a sus señorías. Sí. Oye, una pregunta al ministro. ¿Esta reducción de 1% no podría ser un poco más ambiciosa, igual que acortar un poco los plazos y uno que es de 36 meses? Siempre se podría, senador. Esa es la respuesta rigurosa. Pero nosotros lo discutimos mucho en la Cámara. ¿Tiene el calendario ahí, ministro, para mirarlo? Lo tengo por aquí. Sí, espérame, a ver. Déjeme ver si lo puedo compartir. Respecto, el tema de las metas lo discutimos y el problema que tenemos es que si nos ponemos metas muy ambiciosas que son siempre respecto a la entrada en vigencia de la ley, podemos generar incentivos perversos para que los consumidores empiecen a frenar los esfuerzos de eficiencia que están haciendo hoy día, para que su línea base, digamos, se mantenga donde está. Entonces, se discutió mucho en la Cámara. 1% es poco ambicioso, pues es como... Es casi simbólico, es como
Es como vender un poco de humo, así. No, se miraron, claro, 1% como número aparece como bajo, ¿no? Pero se miraron experiencias internacionales. Esto, desde luego, es más ambicioso que las mociones originales que dieron origen a este proyecto y al mensaje del Ejecutivo. Este proyecto, senador, no es perfecto, como casi todas las cosas que hacemos los seres humanos. Es más ambicioso de lo que salió del Senado, el primer trámite. Es más ambicioso que las mociones y el mensaje original que le dieron origen. Es ambicioso en un contexto internacional. Es que poner una meta de 1% es como, yo creo que no mueve, no moviliza, no genera, al revés, yo creo que no genera el incentivo a hacer algo, porque es casi haciendo nada, tú vas a tener un 1%, o sea, es como, se transforma casi en una medida declarativa nomás, porque yo considero que 1% es bajísimo para cualquier tipo de ambición que uno pueda tener. No sé, es como, es hacer un tremendo esfuerzo para un 1%, es como raro. Ministro. Sí, yo entiendo la postura del senador Girardi. Cuando uno dice, no, vamos a hacer un esfuerzo de 1%, es como que aparece poco. Pero yo tuve la misma reacción original cuando vi el número, pedí que revisáramos experiencia internacional, repasamos los incentivos perversos que esto puede generar a actores que ya están haciendo esfuerzo en reducir, o sea, en ser más eficientes, y van a decir, bueno, ¿sabes qué? Me voy a guardar eso para el día que entre en vigencia la ley. Pero no sería tan grave que lo hagan porque es un 1% nomás, ¿no? O sea, yo creo que pongámosle una meta que sea de verdad, implique movilizar un esfuerzo. Claro, además tiene otro problema, y es que hay que hacer distinciones entre distintos sectores de la economía. No todos hay sectores que ya han avanzado más, hay otros sectores que han avanzado menos. Se discutió en su momento, senador. Yo entiendo su reacción, ¿eh? La entiendo, pero dice al menos 1%, y nosotros creemos que este proyecto debiéramos tratar de convertirlo en ley pronto. Esto varía una discusión, va a empezar a llegar los sectores productivos que ya llegaron al ministerio, obviamente, a hacer ver los problemas que tiene para cada sector. Esta meta, como está, es un avance respecto de los proyectos originales. Yo soy partidario de aprobarlo, entendiendo que no es perfecto, pero yo soy partidario de aprobarlo. Entiendo la visión del senador Girardi, eso sí, la entiendo, pero yo me iría a aprobarlo, tratar de sacarlo luego de la mixta y echarlo a andar. Hay todo un trabajo que hacer después de reglamentación, de puesta en marcha, de trabajo con cada uno de los sectores productivos. Yo trataría de aprobarlo así y ponerlo en marcha pronto. Oye, ¿por qué si vamos a ir a mixta no lo dejamos rechazado para darle una vuelta más? Porque creo que es como, es raro, Creo de que es una verdad. buena idea, porque es muy poco ambicioso. Es extraño que tú a un proyecto que uno crea que es tan importante, yo lo creo, por eso nosotros somos autores varios y yo quiero valorar todo el esfuerzo que ha hecho el Ministerio también de Energía, pero ponerse una meta en 1%, considero que es como una capitulación. Sí. El Presidente, problema, si lo colocamos en votación. sí, pero sí, Ignacio. Hola, buenas tardes. Soy Ignacio Antelice, director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Estoy aquí acompañando la tramitación del proyecto al ministro, subsecretario. Solo decirles que Yo pensé que era Fernando González. Sí. Pensé que era Fernando González. Le iba a preguntar si era bueno para el tenis. No tanto, pero también soy diestro. Presidente, solo decirles que la norma que estamos poniendo en el artículo 2 respecto de los sistemas de gestión de energía es probablemente la norma más estricta del mundo respecto de empresas. La Unión Europea tiene algo parecido, pero no es igual, porque ellos permiten que puedan reemplazar los sistemas de gestión de energía por auditorías energéticas o por
algún tipo de incentivo fiscal que se genere. Entonces, yo diría que hoy día tenemos la norma más estricta del mundo para las grandes empresas, y lo que queremos con este proyecto de ley finalmente es que las grandes empresas sean conscientes de las oportunidades que tienen, y eso es justamente lo que hace el sistema de gestión de energía. Entonces, la meta pasa a ser muy secundaria respecto de el artículo segundo, que es el principal en esto. Y la verdad, yo voy un poco representando también al mundo de la eficiencia energética, a los firmantes de la carta. Hay cierta ansiedad por poder tener una ley, porque esta discusión no se nos enrede en un tercer trámite, como dijo el ministro, porque estamos abriendo la puerta a que el sector productivo también empiece a quejarse. Entonces, yo diría que ya que tenemos probablemente la norma más estricta en el mundo, en ese artículo segundo, que de verdad es así, porque ustedes pueden revisar cualquier parte y no hay ninguna parte donde se exija de tal manera un sistema de gestión de energía auditado en forma independiente. Yo les sugeriría que lo aprobaran tal como está la meta del 1% y facilitar lo que nos queda de tramitación de la ley para poder sacar pronto los reglamentos y que la ley empiece a regir de una buena vez. Eso, gracias. Presidente. Lo que sí yo estaba mirando, dice al menos una reducción del 1%, es decir, de ahí para arriba, no significa que sea el 1%, ¿eh? Quería dejarlo, ratificar eso, así que... Ya, pues lo ponemos en votación entonces. Pondríamos en votación separada el artículo primero, puesto que ha sido cuestionado por el senador Girardi, los temas por él indicados, y se refiere a la meta de reducción, que consiste al menos en una reducción de un 1%. Eso estamos votando, artículo primero transitorio, para claridad de sus señorías. Vamos a votar. Secretario, perdón que interrumpa. Y yo solamente para enfatizar lo que se ha dicho. Ese plan de eficiencia energética lo hace el Ministerio, ¿no es cierto? Por lo tanto, si el Ministerio establece o determina, después de estudiar cada sector, que en un sector hay espacio para más que 1%, el Ministerio puede hacerlo, ¿no es cierto? Entonces es un piso que la ley le establece al Ministerio. Solamente quería clarificar eso. ¿Y existe la voluntad, ministro, de que en su reglamento pueda ser más del 1? Eso se va a determinar en el plan, ¿no es así? Y eso lo tenemos que ver en cada sector, porque hay sectores que están muy lejos del estándar al que pueden llegar, otros que están más cerca. La diversidad de los sectores productivos es muy grande, pero yo le diría que en el ADN de este ministerio y de este ministro también, pero más importante del ministerio porque es más permanente, está este tema. Nosotros tenemos un plan de carbono neutralidad al 2050, tenemos metas de reducción de emisiones y eficiencia energética en nuestra política energética. Entonces esto el ministerio va a empujar a poner metas más eficientes donde vea espacio para que los sectores lo cumplan sin generar incentivos perversos. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir efectivamente. Ok. Secretario. Votación al artículo primero transitorio. Senadora Proboste. Presidente, voy a votar en contra porque me parece que es una meta poco ambiciosa. Senador Girardi. En contra. Senador García Huidobro. Voy a votar a favor en el sentido de que esto es al menos un 1% y creo que las explicaciones del ministro son suficientes. Senador Elizalde. Como esto igual va a llegar a la mixta, entonces voy a votar en contra. Presidente. A favor. Se rechaza el artículo primero transitorio 3x2. Respecto de los artículos que siguen, ¿sus señorías estarían dispuestos a hacer votación económica? Senadores, ante la consulta de la Secretaría, ¿qué opinan? Se refiere a los plazos de dictación de los decretos, de los reglamentos, perdón. Y decretos. ¿Cuáles son los plazos, Julio? ¿Puede decir solo los plazos? Sí, son bastantes. El artículo segundo transitorio se refiere, el ministro de Energía deberá dictar el decreto superior que se refiere al inciso primero, artículo segundo, dentro del plazo de 6 meses. Ese decreto supremo, buscarlo acá, se refiere
al a lo que se incorporó, a lo que acabamos de incorporar en el número 1, que se modificó el ministro de Energía mediante decreto supremo bajo la fórmula por orden del presidente de la República, establecerá cuatrienalmente los criterios para determinar las empresas que deberán reportar anualmente al Ministerio de Energía sus consumos. Ese es uno. Después está Secretario. el decreto, perdón, el de 12 meses, ya no de 6 meses, sino 12 meses para reglamento propiamente tal, el reglamento que establece el artículo 2. Establece el plazo que debe ser cumplido en 3 meses, a su vez eso. Respecto de la primera fijación de consumidores, catalogados como CCGE, las empresas con consumo de energía entre 50 y 100 teracalorías anuales en el año anterior, podrán diferir en 12 meses el plazo indicado en el inciso 5 del artículo 2, eso es diferente. Después, artículo 3, esto dice relación con la precalificación y calificación que ya vimos conjuntamente cuando vimos el artículo 3 sobre calificación energética para viviendas y define lo que se entiende por proyectos nuevos. El artículo 4 se refiere al reglamento del artículo 3, que es el de viviendas. Y ese establece que será dictado un plazo de 12 meses desde la publicación de la ley. A su vez, en cuanto al mismo reglamento, en cuanto al procedimiento, exigencia, condiciones de otorgamiento de calificación, será dictado en el plazo de 36 meses desde la publicación de esta ley. Y el reglamento del artículo 4 será dictado en el plazo de 12 meses. Y hace una distinción respecto a las viviendas 12 meses después de la publicación del reglamento señalado en el inciso 1 del presente artículo. Respecto a incisos públicos, 12 meses después de la publicación del reglamento señalado en el inciso 2 esta vez. Y después termina diciendo que no obstante los respectivos reglamentos de los subsidios habitacionales otorgados por el MIMBU podrán diferir la entrada en vigencia de la obligación de precalificación y calificación de las edificaciones construidas de forma directa o mediante terceros por un plazo de hasta 12 meses adicionales a los señalados en literal A, estableciendo el alcance y la forma de aplicación de la calificación y precalificación durante dicho periodo. Por último, el artículo 7 intercala entre las palabras meses y la coma que le sigue la frase para vehículos livianos 36 meses para vehículos medianos y 60 meses para vehículos pesados. Una resolución que hay que dictar. Eso es. ¿Estamos de acuerdo en la propuesta de la Secretaría de aprobar todos los reglamentos? Presidente. Señor secretario, dígame. Presidente, no, es importante señalar que ya la propuesta que habíamos hecho nosotros en el Senado era de 12 meses más. Por lo tanto, aquí hay una restricción. Okay. Secretario. ¿A cuál se refiere su señoría? Porque son varios plazos. No, pero en general hay varios que se bajaron 12 meses. Sí, pero usted propuso. ¿Cuál es el plazo de 60 meses para vehículos pesados? Oye, yo por lo menos estoy de acuerdo, presidente. Sí, pues sí, esa. Si la propuesta de la Secretaría fue aprobarlos todos, el senador Girardi pidió que se enumeraran cuáles son los tiempos, por lo tanto, la propuesta de la Secretaría sigue vigente, en el sentido de si lo aprobamos todos juntos. De eso el senador Girardi dijo que sí. Senador García, ¿estamos todos de acuerdo en aprobarlo unánime? ¿Se les parece a la sala, a los senadores? A mí sí. Senador Elizalde. ¿Cuál es el plazo de 60 meses para vehículos pesados? Esto está en el artículo 7, la última página. Sí. Ha intercalado entre la palabra meses y la coma que le sigue la frase para vehículos livianos 36 meses, para vehículos medianos, perdón, para vehículos livianos, coma, 36 meses para vehículos medianos y 60 meses para vehículos pesados. 60 meses. Lo que pasa es que el artículo 7 decía lo siguiente, su señoría. La resolución a que se refiere el artículo 7 permanente, está siendo el 7 transitorio de la alusión, será dictada en el plazo de 12 meses. Y lo que hace la modificación es discriminar en que 12 meses será para vehículos livianos
incorpora 36 meses para vehículos medianos y 60 meses para vehículos pesados. Distingue entre livianos, medianos y pesados. La norma despachada por el Senado establecía un plazo de 12 meses en general, sin distinguir. Pero una resolución se demorará 5 años, eso es lo que no me gustaría que el ministro explicara. Presidente, le voy a dar la palabra aquí a Gabriel Prudencio para que profundice en eso, si usted lo permite, presidente. Adelante, ministro. Presidente, por su intermedio, para explicar ese punto, efectivamente se hizo una diferenciación en el segundo trámite para las resoluciones de vehículos, tal como lo dice el texto que se leyó, livianos, medianos y pesados, y tiene principalmente que ver con algo que se aprobó a último momento en el primer trámite. Antes la norma establecía que el Ministerio podrá establecer estándares, ¿ya? Y después a último momento se cambió de el podrá por deberá, ¿ya? Y eso es una diferencia importante porque efectivamente para poder implementar estándares de vehículos livianos en el tiempo de un año es bastante factible porque hoy día ya conocemos las eficiencias de cada vehículo, por lo tanto simplemente hay que hacer, hay que hacer el trabajo, por supuesto, de fijar el estándar con los procesos participativos que normalmente se implementan. Para vehículos pesados es un poco diferente porque en Chile y en muchas partes del mundo no se mide la eficiencia de los camiones o de los buses. Entonces, por eso es importante primero hacer un proceso, y eso es algo que toma tiempo, se ha conversado con el Ministerio de Transporte y con los entes que participan también de eso. Hay que implementar todos los mecanismos asociados para poder tomar las mediciones de camiones. Y eso efectivamente toma mucho más tiempo. Las diferencias entre camión y camión tienen particularidades muy especiales que hace que haya que pasar por un proceso anterior de fijar el estándar mismo, dado que hay que pasar primero por la etapa de medir la eficiencia de los vehículos pesados. Perdón, presidente. Sí, ¿El estándar se fija en 12 meses? La norma indica que la resolución del estándar tiene que implementarse dentro de los 60 meses. 5 años. 5 Pero años. el estándar se fija en 12 meses. Máximos, efectivamente, y si se hiciera antes no lo impide la norma, efectivamente. Ya, pero es que a mí no me... O sea, la explicación la entiendo, pero no me satisface porque el estándar igual se va a fijar dentro de 12 meses. Pues se diga que la implementación del estándar es muy difícil y por eso se establece los 60 meses. Pero sí hizo referencia a el estudio para determinar el estándar. No, yo hice, sí. Perdón, presidente, por su intermedio, para clarificar eso, yo hice una explicación de que para poder implementar un estándar es necesario primero tener las mediciones de cuán eficientes son los diferentes tipos de vehículos. Eso hoy día ya está a la vista, ya existe para vehículos livianos, dado que todos los vehículos cuando se homologan a través del Ministerio de Transporte para poder circular en las calles o en el país en general, se emite cuánto es la eficiencia de esos vehículos. Para los vehículos pesados no existe, o sea, cuando esos vehículos se homologan, no existe un documento que indique cuán eficientes son. Y pasar por ese proceso para generar el nivel de eficiencia de ese tipo de vehículos es algo que demora varios años para poder implementar esos sistemas que lo permitan. Entonces, simplemente quería hacer la separación de que para poder implementar el estándar, que es lo que exige la norma, antes tenemos que tener disponible... Sí, pero mi pregunta es otra. ¿Cuál es el plazo para fijar el estándar? Para fijar el estándar de vehículos livianos es 1 año y se hace la diferencia de que para vehículos medianos y pesados se amplía ese plazo por las razones ya explicadas. Pero o sea, el estándar se fijaría en 5 años máximo. El estándar. Máximo, ya, no es la implementación. Ya, no quedé muy convencido, pero no. Ya que el ministro no estuvo preocupado por el voy a concurrir con mi aprobación. Gracias, senador. Y además es plazo máximo de nuevo. O sea, esto hay que acelerarlo todo lo que sea posible. Secretario, tiene la palabra. Si les parece a sus señorías, se debería aprobado del artículo 2 al 7. De acuerdo. Sí, de acuerdo. ¿Estarían todos de acuerdo? Sí. Ok, no hay oposiciones, sería aprobado, quedaría despachado el proyecto. Muchas gracias, ministro, por estar
Muchas No, gracias. muchas gracias a usted, No, presidente, a todos los miembros de la comisión y a la secretaría por el trabajo. Muchas gracias. Habiendo cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Muchas gracias.